Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes, esperando que estos mensajes, estas enseñanzas sean de bendición para cada una de sus vidas y principalmente para aquellos que deseen profundamente en su corazón conocer la verdad de las cosas conforme a lo que está escrito, tratando de evitar todo el subjetivismo personal. Vamos a tratar de ajustarnos a la palabra del Señor y a dar una apreciación no solo bíblica, sino espiritual de lo que el Señor dejó plasmado a través de su palabra. Queremos seguir con la segunda parte de este estudio porque consideramos necesario hacer conscientes a todos cuantos quieran saber la verdad con relación a esta situación que estamos viviendo en la actualidad dentro de muchas iglesias y que están dañando seriamente a la obra de Dios, ya que los ministros del Evangelio tendrán que dar cuentas al Señor del rebaño que Cristo rescató con su propia sangre. Que Dios nos guíe en todo lo que vayamos a aportar para la proclamación de su palabra. Que todo sea dirigido por su Santo Espíritu para la edificación, exhortación y consolación del pueblo de Dios. Amén. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, en su capítulo 6, versículo del 3 al 9, el cual nos dice de la siguiente manera: Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Aquí se está refiriendo a sus mandamientos. Para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Quizás todos sabemos que el conocimiento es poder. Esta expresión es una realidad en todos los ámbitos del saber. El conocimiento, tanto verdadero como errado, tienen un poder sobre las personas, en sus pensamientos, en sus creencias y por último en su comportamiento. Por esta causa Dios exhortó a Israel que como principio grabaran sus palabras en sus corazones, en sus mentes, y las repitieran y hablaran de ellas donde quiera que ellos estuvieran. El ser humano se desenvuelve en dos esferas, la natural y la espiritual. Por lo tanto, Dios proveyó a Israel principios justos y rectos para que en base a ellos Israel tuviese una relación correcta con su Dios y con sus semejantes. De igual manera, le dio a su iglesia principios espirituales y morales para moldear sus vidas presentes y futuras. Solo Dios sabe a la perfección cómo funciona la naturaleza humana y espiritual del hombre. La educación es parte fundamental del pueblo de Dios. Sea este Israel o la iglesia, necesitamos ser instruidos, enseñados, disciplinados a través de la palabra de Dios para ser conscientes de lo que somos y de lo que hacemos, porque de otra manera fracasaríamos en cuanto al propósito divino en esta tierra y en la eternidad. Estamos siendo formados para la eternidad. Este mundo es un campo de prueba para los creyentes. Cumplimos un propósito en esta vida trazado por Dios siempre y cuando nosotros nos dispongamos para con Dios. A Dios le plació en su misericordia escogernos. No desechemos esta oportunidad divina. Aprovechémosla para bien de nuestras almas
para que seamos instrumentos de su honra, propiamente en sus divinas manos. Ahora vamos a contemplar al hombre como administrador. Salmos 8, versículos 3 al 8, que nos dice de la siguiente manera: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Después de haber considerado el aspecto del conocimiento, que es básico para poder desarrollar una buena administración, ya que el deseo de Dios es que el hombre tenga una plena conciencia de él y de su voluntad. Ahora nos concentraremos en el hombre como tal, porque el hombre, habiendo sido creado a la imagen y semejanza de Dios, es por lo tanto un ser espiritual y moral, además de poseer un cuerpo físico que es el recipiente para el alma y el espíritu. Cuando Dios creó al hombre, le dio poder y autoridad para gobernar sobre todas las obras que él había hecho. El hombre pasó a ser un administrador de su creación, por lo tanto se hacía responsable de la misma. El hombre fue hecho en un estado de perfección, libre de culpa, temor y vergüenza. Tenía una relación íntima y transparente con su Creador. Había una comunicación abierta entre ambos. Se le asignaron tareas y además se le dio una prohibición, la cual no acató y tuvo que recoger las consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Vamos a ver unos cuantos requisitos de Dios para el ministro. Y tomamos como base bíblica Levítico 21, versículo 6 y versículo 17 al 20. Y nos dice así: santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes, por sus generaciones, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. En estos pasajes podemos rescatar que uno de los requisitos que se demandan a los representantes de Dios es la santidad. Este vocablo significa esencialmente ser apartado para un propósito específico, y por lo tanto los sacerdotes estaban dedicados exclusivamente para dichos fines. No se podían mezclar con ninguna otra labor. El apóstol Pablo, dirigiéndose a Timoteo en su segunda carta, le dice las siguientes palabras: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Vamos a hacer unas comparaciones con relación a los defectos físicos que no podía tener el ministro de la antigua dispensación. Tanto el sumo sacerdote como sus hijos tenían que ser sin defecto físico. Esto tiene una aplicación espiritual para los ministros de la actual dispensación.
Para empezar, el ministro no podía ser ciego. Jesús, reprendiendo a los fariseos, les dijo que eran ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 1 y verso 9, nos dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Jesús, dirigiéndose posteriormente a la iglesia de Laodicea, le hace ver su condición de ceguera espiritual, por la cual le reprende que unja sus ojos con colirio para que pudiera ver. También Jesucristo dijo que la lámpara del cuerpo es el ojo, que si nuestro ojo está en luz, todo nuestro cuerpo estará en luz. Pero si nuestro ojo está en tinieblas, ¿cuánto no serán más las tinieblas que hay en nosotros? Jesús en este caso estaba hablando de la luz del conocimiento. El ministro no puede ser un ignorante de las cosas espirituales. Uno de los requisitos que Pablo mencionó con relación a los ancianos y obispos era que no podía ser un neófito, o sea, un recién convertido. No sea que envaneciéndose cayera en la condenación del diablo. El siervo del Señor debe conocer y trazar bien la palabra de verdad, para que pueda convencer a los que se oponen a la sana doctrina. Debe manejar bien las principales doctrinas bíblicas. Debe procurar tener un grado de educación teológica, máxime en los tiempos que estamos viviendo, en donde han pululado un sinnúmero de doctrinas erradas y de filosofías humanistas que tratarán de desviarnos de la verdad de Dios. Hay mucha ignorancia dentro de las iglesias y por esta causa muchos están siendo arrastrados al error y al engaño de Satanás, por la ingenuidad e inconstancia de los creyentes de hoy que no escudriñan las Escrituras. Otro de los defectos que no podía tener el ministro era que no podía ser cojo. Todos sabemos que cuando un cojo camina, lo hace de una manera que no es uniforme, sino que en un momento se encuentra a nivel y otro a desnivel. Esto nos demuestra que el ministro no puede ser de doble ánimo, ni inconstante, ni ambiguo, ni de dos pensamientos, ya que esto no le beneficiaría como ministro de Dios, además de poner entredicho el nombre de Dios al cual representa. Es penoso que haya hombres que ministran en estas condiciones. Creemos que hay muchos de estos ministros que realmente no fueron formados de una manera correcta. Un ministro así pierde credibilidad y confianza de las personas que están a su alrededor. También se menciona el hecho de que el ministro no podía ser mutilado. Bueno, entendiendo el término mutilado, era que se le habían cortado parte de sus miembros o algún miembro de su cuerpo. El hecho de que un hombre esté mutilado de alguno de sus miembros, esto le va a imposibilitar de que realice sus trabajos de una forma adecuada, ya que todos los miembros del cuerpo tienen una función específica. Todos actúan de una forma armoniosa para ejecutar cierto trabajo. Dios hizo todo nuestro cuerpo, no solo para que funcionara correctamente, sino para que cada miembro desarrollara su función. Espiritualmente hablando, un ministro no podía ejecutar su labor ministerial si está exento de las capacidades necesarias que son inherentes a cada uno de sus miembros. Vamos a mencionar los diferentes miembros que conforman el cuerpo y luego haremos la aplicación espiritual de cada uno de ellos. Las piernas.
Las piernas no solo sostienen nuestro cuerpo, sino que nos sirven para caminar. Aplicándolo espiritualmente, esto nos dice sobre el andar del ministro. El andar del ministro incluye muchos aspectos, como por ejemplo su santidad, su integridad y honestidad, su ejemplo hacia los demás, cómo se conduce en sus asuntos personales y ministeriales. Muchos andan tras las recompensas y dádivas. Ciertamente el ministro es digno de su salario, siempre y cuando sea merecedor de él, ya que algunos se sirven del evangelio de una manera indigna, toman el servicio como un medio de subsistencia económica y no hacen la obra de Dios. Pablo, escribiendo a los Corintios en su segunda carta, dice lo siguiente: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 12. Más adelante, escribiendo a los tesalonicenses en su primera carta, les dice lo siguiente: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Pablo, como ministro de Dios, procuró caminar con transparencia e integridad para con Dios y para con los hombres. Él no solo quería honrar a Dios, sino también su ministerio. Procuró por todos los medios no ser tropiezo para nadie, ni para judíos, ni para gentiles, ni para la iglesia. Se conducía con prudencia y sabiduría de Dios. Trató de no ser carga a los hermanos en cuanto a lo económico, ya que con sus propias manos procuró sufragar los gastos de su ministerio y la de sus colaboradores en el servicio a Dios y a los hermanos. Pablo fue todo un ejemplo como ministro de Dios, ya que tuvo la autoridad de decir: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Creo que difícilmente algún ministro posterior pudiera decir lo mismo, y mucho menos en la actualidad. Ahora vamos a hablar de las manos. Las manos es uno de los miembros de nuestro cuerpo que más utilizamos para llevar a cabo muchas de nuestras obras, sean estas humanas como espirituales. El alfarero usa las manos para darle forma a la arcilla, el pintor para plasmar sus pinturas, el joyero para pulir los metales y las joyas. Quiero mencionar un pasaje que hace alusión de cómo se lleva a cabo la obra de Dios, y este se refiere a David en el Salmo 78, verso 72, y que dice así: y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. La expresión nos da a entender que David los pastoreó con sabiduría y entendimiento, con inteligencia y con temor de Dios. Por eso es que el ministro de Dios no puede ser mutilado de ninguno de sus miembros, tiene que estar completo. Nosotros por naturaleza somos fuertes en alguna área específica de nuestro ser, pero también hay áreas débiles que debemos de vigilar. Ahora, lo que quiero decir es que hay ministros que se enfocan en un solo aspecto del ministerio y se olvidan de otros que son tan importantes como aquel. A veces nos enfocamos solo en lo material, o solo en lo espiritual, o solo en los aspectos humanos. Debemos de procurar ser ministros equilibrados para poder contemplar todos los aspectos esenciales para el buen desarrollo de nuestro ministerio y de la obra que se nos ha encomendado.
Otro de los defectos que se mencionan aquí es que el ministro no podía ser enano. Si vemos objetivamente esta anomalía, el enano se encontraba en una gran desventaja: corto de manos, corto de piernas, corto de estatura. En el sentido espiritual, el ministro de Dios no puede ser un enano, ya que se vería imposibilitado de realizar muchas tareas. El hombre normal tiene una estatura promedio. En este caso, Pablo anhelaba que todo hombre alcanzara la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Viéndolo físicamente, el enano está en total desventaja cuando se trata de pelear con otro hombre. Tiene que haber una medida de fe en todos los aspectos espirituales en la vida del ministro para poder enfrentar muchas situaciones. El ministro no podía tener sarna. Según la Biblia, este padecimiento es un sinónimo de pecado. Como creyentes se nos exhorta a evitar y no practicar el pecado, ya que la paga del pecado es muerte. Es decir, este nos separa de Dios. Quiero aclarar que el ministro no está exento de pecado como ser humano que es, pero esto no es excusa para vivir una vida de pecado. Uno de los requisitos que se mencionan en el Nuevo Testamento con relación a los obispos es que tenían que ser irreprensibles. En otras palabras, que no estuviera acusado de pecados graves que pusieran en entredicho su ministerio. En estos últimos tiempos vemos cómo de una manera alarmante los ministros han incurrido en pecados graves que han llegado a destruir sus vidas y sus ministerios. Mencionaremos algunos de ellos, como lo son el adulterio, el homosexualismo, las finanzas, las fornicaciones, la violencia intrafamiliar, el orgullo, la fama, la vanagloria, la codicia, la avaricia y muchos otros, que han minado a una infinidad de ministros y sus iglesias. En la Biblia hay un número considerable de hombres de Dios que fueron afectados drásticamente por causa de sus pecados contra Dios y sus semejantes. Consideremos el caso del rey David y su adulterio con Betsabé. Esto trajo graves consecuencias sobre su vida, su familia y sobre su reinado. El pecado fue lo peor que le pudo haber sucedido al hombre. Esto ha generado dolor, sufrimiento, desgracia y por último la muerte en todo sentido, tanto física como espiritualmente. Otro de los defectos que no podía tener el ministro era empeine. Definición de empeine: enfermedad del cutis que lo pone áspero y encarnado, causando picazón. El rostro humano dice mucho de nosotros. Es como nuestra carta de presentación. Una de las cosas que David anhelaba era que Dios hiciera resplandecer su rostro sobre él. En el rostro del ministro debe reflejarse la paz, el amor, la misericordia, la bondad, el gozo y la libertad del Espíritu Santo. Dicen que los ojos son las ventanas del alma o el reflejo de la misma. El rostro tiene que estar exento de amargura, odio, sensualismo, adulterio y de todo deseo de los ojos que opaque la luz de Dios en nosotros. Otro defecto que no podía tener el ministro era que no podía tener sus testículos o alguno de ellos magullados. El testículo humano
produce una hormona llamada testosterona. Esta hormona genera el vigor sexual en el hombre, además de que produce los espermatozoides, que es la semilla masculina, la cual se fusiona con el óvulo femenino para crear un ser humano en el vientre de la mujer. El testículo como tal debe estar sano para poder procrear hijos saludables, ya que de lo contrario podrían nacer hijos enfermizos o débiles. En el sentido espiritual, el ministro de Dios debe de procurar engendrar hijos espirituales saludables, no debilitados y enfermizos, ya que la voluntad de Dios es que sus hijos crezcan de una forma saludable y normal, porque de lo contrario, estos hijos vivirán sufriendo espiritualmente. Vamos a mencionar el caso de la muerte de los dos hijos de Aarón, que se llamaban Nadab y Abiú. Estos dos sacerdotes, hijos de Aarón, sumo sacerdote de Dios, en un momento dado tuvieron la osadía de ofrecer un fuego extraño que Dios nunca les demandó, ya que propiamente ese fuego tenía que proceder del altar del sacrificio. No se dice con exactitud de dónde lo obtuvieron, pero sin embargo lo ofrecieron sin medir las consecuencias, y por esta causa salió fuego de Dios y los consumió. Murieron en el acto. Cuando Moisés se dio cuenta de lo que había sucedido, le dijo a su hermano Aarón las siguientes palabras: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Una de las cosas que he observado en muchas iglesias es que hay muchos fuegos extraños que se están manifestando en los altares de parte de los ministros de Dios. Mucho emocionalismo, sensualismo, exhibicionismo, humanismo, charlatanería, liviandad, mundanalidad y mucha payasada. ¿De dónde y por qué vienen y se dan estas cosas en los altares? De principio diremos que este fenómeno es por causa de la falta de búsqueda del rostro de Dios, y por ende no hay temor de Dios en los corazones de estos ministros. Otra cosa que ha influido mucho es que nos movemos por patrones, sean establecidos o preestablecidos por los hombres. Muchas de estas corrientes nos han sido heredadas del norte, más específicamente de los Estados Unidos. A veces somos como los monos, imitadores de todo aquello que se dice y que se hace. Que el Señor nos dé discernimiento para no ser arrastrados por estas cosas. Ahora vamos a mencionar a José y su servicio en la cárcel, según Génesis 39, versículo 22 y 23. Y nos dice así: y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. En este caso, propiamente vemos la obra de José, de cómo prosperó en la cárcel por causa de su servicio y habilidad, y de cómo manejó ese presidio. Dios le dio la capacidad y la gracia para realizar una labor excelente, de tal manera que el jefe de la cárcel no se cuidaba de nada, ya que sabía que José estaba realizando un trabajo extraordinario. Y por último, así que podemos ver cómo el ministro de Dios tiene que estar completo o a la medida para poder realizar la obra como Dios lo espera de sus servidores y de aquellos que lo representan en esta tierra. Que el Señor nos dé su gracia divina y de tener una dependencia absoluta en una actitud de humildad y sencillez de corazón, para que
todo el Señor sea glorificado cada día. Hagamos nuestra aquella palabra de el rey David que se encuentra en el Salmo 25, versos 9 y 12, y que nos dice: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Que el Señor bendiga a cada uno de los hermanos y amigos que han podido ver y escuchar este estudio para la honra y gloria del Señor y para bendición de todos aquellos que abran sus mentes y sus corazones a estas palabras. Que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Amén.